Muy buenos días a todos. Nos volvemos a encontrar para compartir alguna reflexión en la palabra de Dios en este nuevo día. Salmo 73, 28 sería nuestro texto con el cual empezamos y vamos a terminar el mismo texto que alguna vez hemos leído, pero bueno, vamos a arreglarlo otra vez. Dice el Salmo 73, 28: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Vivimos en días de cuarentena. La cuarentena es un tiempo determinado que no necesariamente define un día X o meses o años. Eso es un tiempo determinado. Y ustedes saben que se usó en la antigüedad para definir el aislamiento de personas o animales para evitar o limitar el riesgo que se extienda una enfermedad o una plaga. En el siglo XIV este término fue usado tal vez por primera vez y es una expresión italiana que es 40 giorni, que se empezó a usar en ese siglo durante la pandemia de peste negra o peste bubónica en Venecia, precisamente en el siglo XIV. Peste bubónica es una enfermedad transmitida por las ratas y en aquel momento fue una pandemia sumamente severa. Cuando uno va a la Biblia, esta práctica, la de la cuarentena, se aplica en el contexto de enfermos de lepra, aislándolos del resto de la sociedad por su alta contagiosidad. Ahora sirva esta pequeña introducción, hablando de la cuarentena, para dar pie a nuestra reflexión del día de hoy. El término 40 es un término varias veces usado en la Biblia. Y yo quisiera compartir algunos pasajes en donde este término de 40 por espacio de tiempo se refiere en las Escrituras para nuestra reflexión personal. En primer lugar, vamos a meditar en Noé y el arca, un tiempo de juicio. Génesis capítulo 7 es nuestra lectura para hablar de este punto. Noé y el arca es un tiempo de juicio. Ahí leemos la siguiente expresión en Génesis capítulo 7. Dice: sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron abiertas o rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Noé y el arca, un tiempo de juicio. Capítulo 6 de Génesis describe el estado de cosas en el tiempo en el cual este hecho histórico aconteció. Dice en Génesis 6 que Dios vio que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra, que todos los signos de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice que Dios se arrepintió de haber creado el hombre en la tierra, le dolió en su corazón y dijo: raeré de usar fuera de la tierra a los hombres que he creado, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, dice la Biblia, halló gracia entre los ojos de Dios. Y Dios vio que la tierra estaba llena de violencia y que toda carne había corrompido su camino en la tierra. Y dijo a Noé: Dios, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y ocurrió lo que leímos en Génesis capítulo 7. Un tiempo de juicio. Dios decidió el juicio del hombre sobre las aguas y proveyó un arca donde Noé y aquellos que habían creído el mensaje de Dios pudieran hallar refugio en ese tiempo de juicio. Dice la Biblia que las cataratas fueron abiertas a los cielos y llovió 40 días y 40 noches. Imaginemos, hermanos y amigos, lo que significa esta expresión. Habla de una lluvia constante, abundante y pertinaz
y solamente 8 personas creyeron que Dios podía hacer lo que finalmente hizo y buscaron refugio en el arca. El resto de la tierra estuvo cubierta por las aguas y toda forma de vida, a excepción de las personas y de los animales que entraron en el arca, fue raída, tal cual dijo Dios, de sobre la faz de la tierra. Dice el Señor en Mateo 23, que también alguna vez citamos: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Peor que la pandemia del coronavirus es la pandemia del pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, esta es una gran verdad. Peor que el coronavirus es el pecado. Y el Señor ha dado juicio condenatorio sobre el pecado, diciendo que su paga, por supuesto, es la muerte. Corremos riesgos hoy, como en aquel tiempo de Noé, riesgos de morir por el pecado, riesgos de ser sometidos al juicio de Dios por el pecado. Tenemos en Cristo una figura de aquella arca que sirvió de refugio para Noé y para los suyos. Cristo sufrió en sí mismo el precio, la condena o el castigo, mejor dicho, de nuestro pecado, para que todo aquel que en él cree, dice la Biblia, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 40 días y 40 noches. Los días de Noé fueron días de juicio, pero hubo un arca construida durante 120 años, tiempo necesario, prudente, para que los hombres consideraran y volvieran atrás de su conducta. No hubo caso. Lo habrá en tu caso en este momento. Ojalá que sí lo haya. Que seamos conscientes que el pecado encierra en sí castigo, que el pecado nos somete al juicio de Dios y que es necesario refugiarnos en Cristo, quien pagó con su vida por nuestro pecado. Así que en primer lugar, la primera expresión de la Biblia que encontramos sobre este término 40 hace referencia a este juicio. 40 días y 40 noches lloviendo sobre la tierra como parte del juicio de Dios. En segundo lugar, el pueblo en el desierto, un tiempo de cuidado. Éxodo 16, 35. Dice así la Biblia: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Otra vez el término 40. Dice la Biblia que el pueblo de Israel comió 40 años el maná. ¿Qué era el maná? Era el alimento que Dios dio al pueblo y que nunca faltó en esos 40 años de peregrinar en el desierto. Israel salió de Egipto, como ustedes saben, luego de 400 años de esclavitud. Y estando en el desierto comenzaron las quejas. Dios nos trajo acá para matarnos de hambre, dijeron. Y escuchando aquellas quejas dadas por el pueblo a Moisés, Dios les envió primero aves, codornices para que comieran. Y al otro día, luego del rocío, les envió esto que conocemos en la palabra como el maná. La palabra maná es una palabra de origen hebreo, es la palabra manjú, que significa ¿qué es esto? Fue lo que preguntó Israel cuando vio el maná. ¿Qué es esto? Y dice Moisés: es el pan del cielo que Dios les da para comer. Un alimento diario. Un alimento muchas veces despreciado por el pueblo, pero que pese a ello nunca faltó. Era la base fundamental de la dieta de los israelíes. Tenía todos los complejos vitamínicos y proteínicos necesarios para esta larga travesía. Otras cosas comieron, es cierto, pero en la comida sustancial, diaria y cotidiana fue el maná. Dios les enviaba la parte necesaria para cada día. No le faltó al que tomó poco, ni le sobró al que tomó mucho. Tampoco había que tomar para 4 días. Todos los días había que ir a buscar este alimento. Y esto, el maná,
es en la Biblia figura de Jesucristo. Jesucristo se presentó como el maná, dice, yo soy el pan del cielo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero además, Cristo se mostró como superior al maná. Vuestros padres quedaron en el desierto y murieron. El que come de mi carne nunca tendrá hambre. Cuando uno piensa en el maná, piensa en el tiempo de cuidado. 40 años. Dios les dio el maná a aquel pueblo en el desierto. Nunca le faltó. Y pese a las quejas que tenían, nunca dejó de venir sobre ellos. Siempre lo tuvieron presente. Miren, cuando uno piensa en Jesucristo, piensa en este alimento diario para el creyente. Qué importante es alimentarnos de Él todos los días. Él nunca falta. El problema es que muchas veces nosotros no lo vamos a buscar. Y naturalmente lo ponemos a un lado. Y entonces hay en nuestra vida necesidad. Cristo está siempre. El tema es, tenemos que buscarle todos los días en nuestra experiencia personal. El pueblo del desierto, un tiempo de cuidado. En tercer lugar, Moisés en el monte, un tiempo de comunión. Éxodo capítulo 24, versículo 18, es la lectura a la cual nos vamos a acercar en este momento. Éxodo capítulo 24, versículo 18. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo en Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moisés en el monte, un tiempo de comunión. El pueblo de Israel sigue en el desierto. Dios habla con Moisés y el pueblo dice que va a seguir los lineamientos de Dios. Entonces Dios convoca a Moisés para entregarle a Moisés aquellas tablas escritas con el dedo de Dios. Y estuvo Moisés allí 40 días y 40 noches. Tiempo en el cual Dios le habló del tabernáculo, de sus dimensiones, de sus medidas. Le habló del culto que él se ofrecería, de la vestimenta de los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. 40 días Moisés en la presencia de Dios. Claro, cuando Moisés bajó del monte se encontró con un espectáculo impensado. El pueblo entregado a la idolatría, arrastrando tras de sí al líder de aquel momento que era Aarón, y el pueblo diciendo, tras becerros de oro, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Qué importante es, hermanos queridos, al pensar en esto, mirar la importancia del tiempo que pasamos delante de Dios. Y Moisés no se da cuenta, pero cada vez que sube al monte, dice la Biblia, que la piel de su rostro era otra, resplandecía. Él no se daba cuenta, pero la gente sí se daba cuenta, que había estado con Dios. Qué importante es para vos y para mí en este tiempo de cuarentena, pasar tiempo con Dios. A lo mejor vos no te das cuenta, pero la gente sí se da cuenta. Se da cuenta por tus actitudes, se da cuenta por tus respuestas, se da cuenta por tu presencia que vos estuviste con Dios. A lo mejor nos pasa, vos no te das cuenta, pero el tiempo que pasamos con Dios siempre se nota. Lo notás vos, a veces, muchas veces, en la actitud con la cual encarás el día. Pero además lo notan los demás, aunque vos no les digas nada. Un tiempo pasado con Dios. Así que 40. Para Noé, un tiempo de juicio, 40 días. Para el pueblo, un tiempo de cuidado, 40 años comiendo el maná. Para Moisés, un tiempo de comunión, 40 días con Dios. No comió, no bebió, no tuvo necesidad, porque estaba en la presencia de Dios. Pero finalmente, Jesús en el desierto, un tiempo de tentación. Vamos a leer en Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2, como lectura final en esta mañana. Dice allí que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser
tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús en el desierto, un tiempo de tentación. ¿Cuánto tiempo ayunó el Señor? Bueno, 40 días. Y mostrando su humanidad, dice la Biblia que tuvo hambre. Y ahí fue cuando aparece en escena el tentador. Y hay dos circunstancias que el enemigo siempre aprovecha y aprovecha muy bien. Una es la soledad. Fue llevado al desierto. ¿Cuántas veces cuando estamos solos hacemos cosas que a lo mejor no haríamos en compañía de otros? Y muchas de esas cosas manifiestan nuestra debilidad personal. ¿Y cuántas veces el Satanás también aprovecha la debilidad? No hemos comido, no hemos estado en contacto con nuestro Dios a lo mejor durante varios días. Y es un tiempo propicio para que Satanás haga su obra como le intentó hacer en el Señor. Así que lo primero que hizo el maligno fue tentar al Señor. Di que estas piedras se conviertan en pan. Pero no contaba Satanás con la respuesta que Cristo siempre le daría. Ustedes notarán que siempre con el Señor, escrito está, escrito está. La palabra es el gran aliado para vencer la tentación. Cuando la palabra abunda en la vida, hay argumentos para rechazar la invitación satánica. Cuando la palabra escasea en la vida, nos faltan argumentos y notoriamente y frecuentemente caemos en el pecado. Queridos, armémonos del mismo argumento, la palabra de Dios. Efesios 6 habla de la armadura de Dios para tomar en el día malo. Y dice verso 17, tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No puede faltar esta palabra si queremos tener victoria contra el enemigo de nuestras almas. Miren, queridos hermanos y queridos amigos, en este tiempo de cuarentena, armémonos de este mismo pensamiento. Salmo 73. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Es el bien que nos ha librado del juicio de Dios. Hemos creído en Cristo y estamos refugiados en su persona. Es el bien que nos permite alimentarnos cada día para fortalecernos con la persona de Cristo. Es el bien que nos permite, entre otras cosas, estar fortalecidos en la comunión con Él. Y es el bien que nos permite rechazar las tentaciones del maligno. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Yo no sé cuánto va a demandar la cuarentena. Nadie lo sabe. Pero en este tiempo, como en todo tiempo, armémonos del pensamiento que el salmista nos deja en el día de hoy. El acercarme a Dios es el bien. Tenés que disfrutar de este bien todos los días. Bien necesario para vidas mejores. Bien necesarios para vidas saludables. Bien necesario para corazones quebrantados a la voluntad y al amor de nuestro Dios. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Es mi bien personal. Dios quiere que sea tu bien personal. No descuides esto. Durante la cuarentena o fuera de la cuarentena. Siempre es mejor estar junto a Dios. Que Dios bendiga la palabra que hemos compartido esta mañana.